Si hay algo difícil para mí es poder predicar el primer sermón, el primer mensaje del año. ¿Por qué? Porque siempre le he pedido a Dios que nos dé una palabra que nos marque el año que iniciamos. Ha sido una costumbre. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen formas de tener un calendario profético y dicen que este es el año X. Hay otras congregaciones donde decretan bendición sobre el año. Mire, todo eso es respetable, pero creo, mi opinión particular, que debemos sujetarnos a lo que dice la Biblia, más que lo que yo quisiera desear para ustedes. Es lo que dice la Biblia. Y le pedí al Espíritu Santo que me diera una palabra para iniciar el año. Y es una palabra, hermano, que no es tan popular, es una palabra que el Señor nos va a exhortar y nos va a llamar la atención, pero nos va a animar también. Porque la palabra exhortación no significa retar, significa arengar, exhortar significa incluso amonestar, pero animar a seguir a Cristo. Y usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la palabra para este año 2022 al iniciar el año? Le he puesto como título a esta predicación: sigue firme y adelante. Sigue firme y adelante. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Padre eterno, queremos pedirte que nos hables a través de la exposición de las Escrituras. Señor, tú has puesto esta palabra en mi corazón para entregarla a tu iglesia. Y pedimos, Dios, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, de tal manera que podamos aplicar esta palabra este año 2022. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue firme y adelante. Este es el título para iniciar el año. Sigue firme y adelante. El escritor del libro a los Hebreos es un hombre que aún no se conoce su nombre y la autoría. Solamente se especula que pudo haber sido escrito por el apóstol Pablo, aunque no hay registros fehacientes que el apóstol haya escrito este libro. Pero lo importante es que fue inspirado por el Espíritu Santo. Haya sido Pedro, Pablo, haya sido Bernabé, el Espíritu Santo quiso que estas palabras quedaran registradas en el canon del Nuevo Testamento. Y el escritor tiene como fin narrar y escribir a los destinatarios, que en su mayoría eran judíos cristianos y que estaban pasando un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando el escritor escribe esta carta, se sitúa entre el año 60 al 64 después de Cristo. Para entender el contexto, el escritor le escribe a hermanos que estaban pasando una persecución acérrima. Y muchos de estos judíos que eran cristianos, por causa de la persecución que en aquel periodo estaba Nerón, para recordar, Nerón estuvo 14 años reinando Roma y fue uno de los hombres más lapidarios contra la iglesia cristiana. Recordar que la iglesia cristiana en sus inicios fue perseguida por dos brazos enemigos. Fue perseguida por la casta religiosa, por los judíos, y también desde el año 60 en adelante por emperadores romanos. El primero fue Nerón. Este fue un hombre lapidario, fue terrible. Los historiadores señalan que este hombre era un hombre que de verdad aborrecía a la iglesia y por razones que incluso se desconocen.
obviamente entendemos que era una lucha espiritual. Fue tanto así que en el año 60 aproximadamente hubo un terrible incendio en la ciudad de Roma. Y este hombre, el llamado emperador o el César Nerón, todos comenzaron a sospechar de él porque este hombre tenía problemas con los senadores de Roma. Él, si bien era el César, el emperador, pero no podía hacer y deshacer. Había un grupo que le ponía el freno. Entonces, dicen los historiadores que en su locura, él mandó incendiar Roma y hubo un incendio de 5 días que nadie lo controlaba. Y ante la sospecha que este mismo había sido el que había provocado este siniestro, él lo que hizo fue culpar a los primeros cristianos que estaban en aquel periodo. Entonces todos los ciudadanos romanos comenzaron a tenerle odio a los cristianos. ¿Por qué? Porque Nerón había dicho que los cristianos habían incendiado Roma como un acto de insurrección, rebelándose contra el emperador. Fueron 14 años terribles. Nerón no solamente culpó a los cristianos, también los tomó a muchos de ellos y hacía ensayos sanguinarios con los cristianos. Los vestía de pieles y hacía que los perros que ellos tenían para tener espectáculos sanguinarios pudieran morder a los primeros cristianos. Era algo terrible. No solamente eso, muchos cristianos también eran usados como antorchas vivas para iluminar las calles de Roma. En ese periodo escribe este hombre, el escritor a los hebreos, en ese periodo terrible, bajo presión. Y ante la presión, muchos de estos judíos cristianos comenzaron a apostatar de Dios. Muchos comenzaron a volverse a la religión judaizante. Porque ser judío y ser en aquel periodo un militante de la religión hebrea no era producto de persecución, no era producto incluso de que te miraran debajo del hombro. Pero ser cristiano en aquel periodo era terrible. Entonces por eso el escritor a los hebreos, cuando tú analizas el capítulo 1 y los capítulos que vienen a continuación, lo primero que le dice a estos judíos que están transando su fe para no morir como antorchas encendidas en las calles de Roma, para no ser comidos por perros, para no ser acusados de este terrible incendio, comenzaron a volver a los rituales, comenzaron a volver a la antigua forma de vivir. Por eso es enfático el escritor en decir que Jesucristo es mayor que los ángeles, que Jesucristo es mayor que Moisés, que Jesucristo es mayor que el César. Por lo tanto, le está poniendo en su conciencia al escritor a estos primeros cristianos que hay alguien mayor que Nerón, que hay alguien mayor que Moisés, que hay alguien mayor que Abraham, y ese es Jesucristo. En tiempos de opresión, en tiempos de persecución, la iglesia debe saber que hay alguien mayor que el César, hay alguien mayor que el presidente de esta nación, hay alguien mayor que los ángeles, es Jesucristo. Hermanos, cuando estamos en prueba y en dificultades, el Espíritu Santo tiene que recordarnos que existe alguien mayor que sobre cualquier situación que podamos vivir. Y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. En aquel periodo también comenzó la tentación de apostatar de la fe. Algunos se iban a la religión judía y otros abandonaban a Dios. El escritor dice, habiendo gustado incluso del don celestial, habiendo gustado de los poderes del Señor, habiendo experimentado la gloria de Dios, y ante la primera opresión de Nerón, abandonaron a Dios, considerando incluso la sangre de Jesucristo casi como que fuera inmunda, pisoteando la sangre de Jesucristo solamente por estar bajo presión. La pregunta que yo le hago a esta hora del mediodía: cuando venga la opresión, cuando venga la dificultad este año 2022, porque puede venir, nadie está exento de una prueba complicada, nadie está exento de pasar una enfermedad, una crisis económica,
¿Cuál será nuestra reacción? ¿Nos volveremos atrás? ¿Apostataremos de la fe? ¿Abandonaremos a Jesucristo? Mis queridos hermanos, sin tener el ánimo de ser conspirativo ni paranoico, creo que lo que se viene a Chile a partir de este año no es muy bueno. Y no es que quiera ser un pájaro malagüero, como dice folclóricamente, pero de verdad que esto ya se viene vislumbrando. Los economistas señalan que esta inflación que va a golpear fuertemente nuestra patria va a provocar estragos económicos no menores. Algunos están felices con el nuevo presidente que va a comenzar a ejercer, otros incluso los aborrecen. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que quienes están hoy gobernando y van a gobernar nuestra nación no serán personas que tengan respeto a Dios. No serán personas que tengan respeto a la Escritura y a los valores universales. Cuando la Biblia dice, cuando el impío gobierna, grande es el clamor y grande es el desazón del pueblo. Pero cuando el justo gobierna, hay alegría en el pueblo. Amados hermanos, lo que se viene a Chile no viene algo muy bueno que digamos. Y al decir esto, vuelvo a reiterar, no es que sea un profeta pesimista. Es algo que ya veníamos viendo de por lo menos 2 años atrás. Con todo esto que se ha levantado, con una nueva forma de ver la vida, con una relativización moral y de la ética. Podemos decir que hay de alguna manera un espíritu de anticristo gobernando, imperando nuestra nación. Aunque Jesucristo sigue siendo mayor que los ángeles y el anticristo. Pero lo que se viene a Chile probablemente, al decir esto lo digo con responsabilidad, es una hostilidad hacia la iglesia cristiana. Es una hostilidad a quienes profesamos los valores y los principios universales. Como nunca antes hay una intolerancia terrible y grande contra todo aquel que cree en Dios. Una intolerancia que incluso muchos han sido hasta golpeados. Me atrevo a decir que la iglesia del Señor va a pasar una etapa como el tiempo que pasaron estos destinatarios de este libro. Tiempo de persecución, tiempo de hostilidad, tiempo como la Escritura también menciona, donde muchos hombres van a ser tan ególatras, amadores de sí mismos, falto de respeto a las autoridades, hijos irreverentes a los padres. Esto es lo que estamos viendo, tiempos peligrosos. Pero la pregunta es, ¿cómo nos mantendremos? ¿Nos vamos a ir de Cristo? ¿Nos vamos a deslizar en la apostasía? El apóstol Pablo es tan categórico cuando escribe su carta a los tesalonicenses. Él dice, no vendrá antes el Señor hasta que se manifieste el hombre inicuo, el hombre de pecado, refiriéndose al anticristo. Y junto con ello, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar a Dios. Amados hermanos, ante la presión, de verdad se verá quién es cristiano y quién no lo es. Ante la presión, vamos a ver cuántos fieles al Señor estarán hasta el fin. Pero una cosa quiero decirles, amados hermanos, sea cual sea el pronóstico sobre nuestra nación, debemos seguir firmes y adelante. Debemos avanzar y no desmayar. En esta hora quiero hablar acerca de 3 acciones que la iglesia debe tener al iniciar el año 2022 para enfrentar días difíciles que vienen sobre nuestra patria. En primer lugar, debemos asumir nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber? Amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo. ¿Cuál es nuestro deber? Si Dios te dio dones espirituales, Dios te dio talentos, capacidades, servir a Dios aún en medio de la hostilidad. Había un fenómeno que se estaba dando en esta iglesia, vuelvo a decir, estaban retrocediendo, estaban huyendo. Y sabe que esto comenzó de a poquito. ¿Sabe cómo comenzó? Ponga atención, con una pasividad, con una flojera.
porque la opresión lleva al ser humano o a tener una actitud resiliente de seguir y levantarse de entre los escombros o quedarse dormido en los laureles. Esta iglesia le pasó eso. El capítulo 5, el apóstol Pablo señala, acompáñenme por favor, en el versículo 11, Pablo habla, Pablo, o el escritor a este libro, advierte respecto a este peligro. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. ¿Sabe? El escritor señala que es difícil explicar a un creyente que está en un estado dormido, explicarle los valores y los principios. Pero hay mucho que decirles. ¿Qué es lo que es mucho que decirles? Si uno analiza lo mucho que tenía que decir el escritor, es que Jesús es mayor que los ángeles, que Moisés, que Jesús es el único sumo sacerdote, que la sangre de todos los animales del Antiguo Testamento no son suficientes para limpiar el pecado de una nación y de una persona. ¿Qué es lo mucho que decir? Que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, confiadamente, aunque estemos en momentos de persecución, hostilidad. ¿Qué es lo mucho que decir que dice el escritor en este libro? Que Jesucristo sigue siendo el supremo, el mayor. Pero ellos no lo entendían. ¿Y por qué no lo entendían? Y acá el texto lo dice claramente. Se habían hecho tardos para oír. La palabra tardos para oír implica tardos para obedecer. Cuando un cristiano es tardo para obedecer, no entenderá muy bien el consejo de la Escritura. Es como que pareciera que se pusiera unos tapones en los oídos. Es más, es tan peligroso que es lo que el apóstol Pablo menciona en su segunda carta a los Corintios. Es como que si un espíritu encegueciera el entendimiento de las personas para no entender la revelación del Señor. Era tanto el letardo de estos hermanos, aparte del terror, el miedo, que el apóstol dice en el versículo 12, debiendo ustedes ya ser maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo haber sido maestros. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba la iglesia en aquel periodo? Cerca de 30 años. Hermano, un creyente de 30 años ya debiera ser maestro de otros, incluso de 5, y algunos incluso de menos, pudieran ser maestros. Pero ¿qué les pasó a ellos? Entraron en un letardo, entraron en un estado de terror, de miedo y de pasividad. Por eso la pregunta que yo te hago al iniciar el año, ¿cómo terminaste el 2021? ¿Terminaste el año 2021 en un letardo? ¿Terminaste el año 2021 habiendo servido a otros, pero tenías necesidad que solamente te sirvieran? Ahora, hermano, es verdad, existen etapas de los cristianos. Cuando un cristiano nace como una nueva criatura, está en una etapa de niñez espiritual. Ese cristiano requiere tomar una leche no adulterada y ese cristiano requiere la atención de los pastores y de los hermanos mayores. Ese niño espiritual no está en condiciones de servir hasta que va creciendo. Pero estos cristianos, debiendo ya ser maestros, ¿sabe lo que querían? Que todavía le sacaran los chanchitos, los pastores, que todavía oraran por ellos porque le dolía la cabecita. Todavía querían que les sirvieran en bandeja el evangelio, debiendo ellos servir. Hay una etapa de madurez. Y esa etapa de madurez usted ya no necesita la leche. Usted necesita un alimento sólido. Usted necesita una instrucción clara. Me acuerdo un mensaje de nuestro hermano Luis Canning,
que lo predicó en 2 ocasiones y el tono de ese mensaje decía: ¿qué vamos a hacer con el Evangelio? Terminamos el discipulado nivel 1, 2, 3, 4, algunos nivel 7, Saiyajin, ya tienen rayos, alas, otro nivel. ¿Qué vamos a hacer al comenzar y al crecer en la gracia de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que nos sigan sirviendo el Evangelio en bandeja? ¿O nos vamos a poner el overol? ¿Nos vamos a poner la bandeja y vamos a servir a los demás? Es que el Evangelio no se trata solamente, mi querido hermano, de venir un día domingo a sentarnos y recibir una linda palabra para irnos reconfortados. El Evangelio implica asumir, como dice el primer punto, nuestro deber como cristianos. Anhelo con todo mi corazón, iglesia, generación encendida en Jesucristo. Aquellos que llevan 5, 6, 7 años en el Evangelio, que usted determine ya no seguir tomando la leche porque usted ya está en una etapa mayor de comer un alimento sólido, de no depender siempre completamente del pastor, sino que usted dependa del buen pastor que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es una persona madura? La persona madura, como dice ahí el mismo escritor a los hebreos, es aquella persona que tiene sus sentidos ejercitados. En otras palabras, tiene discernimiento entre el bien y el mal. Amado hermano, ¿cuándo vas a descubrir que tienes tu discernimiento con una capacidad tremenda de distinguir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Cuando estás bajo presión. Cuando estás bajo presión, lo peor que podemos hacer es actuar bajo sentimientos. Cuando estás bajo presión, nunca tomes una decisión de acuerdo a lo que sientes. Cuando estás bajo presión, tienes que tomar una decisión de acuerdo a valores y principios, por sobre lo que tú sientas. Como dijo el mismo apóstol Pablo, ya no andamos por vista, sino que andamos por fe. Un hombre maduro, una mujer madura, sabe muy bien lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Jamás se podrá enredar en lo que no es de Dios. Con tristeza lo digo desde este púlpito, desde que comenzó el estallido social en mi país y en su país. Muchos cristianos nos dimos cuenta que aunque llevaban 10, 15, 20 años en el Evangelio, comenzaron a enredarse con sistemas humanistas, políticos, a abanderarse apasionadamente, acaloradamente por una tendencia más que por el Señor. No tenían la capacidad para discernir que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No tuvieron la capacidad de distinguir entre Cristo y lo que dice cualquier sistema ideológico. Es que en esta opresión, en esta situación difícil que nuestro país vive y ha vivido y seguirá viviendo, se verá completamente quiénes distinguen entre la luz y las tinieblas, quiénes seguirán a Cristo o quiénes seguirán enredados en la religión o en Nerón. Ay, Dios mío, parece que el pastor no tomó desayuno. Afírmate, compadre. Pero esa es la palabra que les tengo que decir. Este año 2022, si usted lleva tiempo en el Evangelio y si viene el momento difícil, no arranque. No se quede en la casita viviendo un evangelio así tan cómodo. No, diga como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Le hablo a todos los amigos y hermanos que estuvieron todo el año 2021 en sus casitas viendo el culto por internet. Que este año determinen congregarse. Que este año digan, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Pero ¿sabe que esto que le estaba pasando a la iglesia en aquel periodo? Esto es como algunos llaman el síndrome de Peter Pan. Usted conoce este personaje de la leyenda, Peter Pan. ¿Quién no lo conoce?
¿Cuál era el problema de Peter Pan? Peter Pan era un hombre ya maduro biológicamente, pero su mente era como la de un niño. Este fenómeno de Peter Pan incluso es un diagnóstico que hoy dan los psicólogos respecto a hombres o mujeres que tienen comportamientos infantiles, aún siendo adultos. Y eso implica no querer asumir la responsabilidad. Me gustó esta consigna respecto a quién es un hombre de verdad. ¿Sabe quién es un hombre de verdad? No el que tiene pelo en el pecho, el más hediondo, como antiguamente se decía. No. ¿Sabe quién es un hombre de verdad? Como dicen los jóvenes, corta. Aquel que asume sus responsabilidades. Él es un hombre de verdad. Lo mismo sería en una mujer. Aquel que asume sus responsabilidades. Esta iglesia ante la opresión se quedó cómoda en el miedo, sin asumir sus deberes, sin servir al Señor. Y esto no solamente le pasó a ellos, ¿sabe a quién le pasó también? A la iglesia de Corintio. Sí, una iglesia que el apóstol Pablo estuvo por lo menos 3 años con ellos, pero aún así ellos tenían reacciones infantiles, reacciones que de verdad el apóstol estaba sorprendido. Y este fenómeno puede pasar en cualquier iglesia, en cualquier familia, en cualquier pastor. Debiendo ya ser maestro, tenemos actitudes como de un pequeñito. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1. Y mire lo que les dice. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Este versículo está en el contexto de que en aquella comunidad lo que más abundaba era el cagüín, eran las divisiones y era el partidismo por líderes espirituales. Había bastante cagüín dentro de la comunidad. Hermano, cuando alguien es maduro, evita el cagüín. Cuando alguien es madura, evita la murmuración, lo corta. Es más, si alguien te viene con un cagüín del hermano, del pastor, ¿qué es lo que hace un maduro? Hermano, ¿te parece que oremos por esta persona? ¿Le has dicho a esta persona lo que te ocurrió? No, es que te estoy diciendo esto porque me vengo a desahogar. Sí, pero ¿qué te parece que te desahogues con Dios y hables con la persona que te ofendió? Eso es madurez. La iglesia de Corinto había cagüín. Ahora, ¿quiénes son los que tienen este problema del cagüín y la murmuración? Los cabros chicos espirituales. Ahora, ¿es normal que un niño espiritual sea así? Es normal. Yo no le puedo decir a Simón, ya pues Simón, compórtate como hombre. Si Simón, aunque es hombre, pero tiene 6 años. ¿Cuál es el otro problema que había en Corinto? Partidismo. Oye, hermano, como nunca antes vi a muchos cristianos en este periodo tan cast lover, tan body lover, pero con todo el corazón apasionado. Eso habla de un infantilismo espiritual. Hermano, nosotros no podemos abanderarnos por ningún personaje en esta tierra, incluso aunque sea un pastor, obispo, por nadie. Por eso Pablo en ese contexto le dice, les tuve que hablar a ustedes como niños espirituales. Ahora, hermano, ¿hay un problema con ser niño? No. El problema es que cuando ya eres adulto espiritual, te comportas como niño. Ese es el problema. Hermano, incluso los niños espirituales tienen victoria en Cristo, ¿sabía usted? Aunque están en la etapa de cerrar su boquita, de no hablar mal, están en la etapa de ser paciente.
el apóstol Juan habla respecto a lo que son niños y a lo que son maduros. 1 Juan 2:13 dice: les escribo a ustedes que son maduros en la fe. ¿Cuántos maduros en la fe hay acá? Mire lo que dice el apóstol Juan. Porque conocen a Cristo. ¿Cuál es la cualidad de alguien maduro? Conoce a Cristo. Y esta palabra conocer, la palabra griega significa me relaciono con Cristo. Un maduro conoce a Cristo, se relaciona con Cristo. Dice quién existe desde el principio. Pero mira, dice, también le escribo a ustedes los jóvenes. Y se refiere no solamente a jóvenes biológicos, se refiere a niños espirituales. Dice, les escribo a ustedes inmaduros, por decirlo así, en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Sea cual sea tu estado espiritual, niño o adulto en la fe, tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo. Ahora, si un adulto espiritual tiene el síndrome de Peter Pan, ¿tendrá victoria en Cristo? No. No. ¿Por qué muchas de las derrotas tuvimos el año pasado? Porque tal vez en nuestra estatura espiritual no anduvimos de acuerdo a la madurez que el Señor nos ha puesto. ¿Cuántas decisiones arrebatadas tomamos? Nos faltó la templanza, la mansedumbre. Estamos en un proceso, hermano, donde Él nos sujeta y nos enseña. La segunda acción, debemos estar dispuestos a los procesos. Para la iglesia y los destinatarios de este libro, ellos estaban en un proceso. ¿Sabe cuál es el proceso que llama la mayoría de los teólogos? Un proceso de limpieza. Hermano, cuando viene la opresión, viene la prueba, viene el momento difícil, ¿sabe lo que Dios hace? Él te limpia. La Biblia habla del fuego de la prueba. ¿Y qué es lo que hace el fuego en los metales o en el mineral cuando está en su estado bruto? ¿Qué es lo que hace el fuego? Separa las escorias y deja el material puro para un buen uso. La iglesia estaba pasando por el fuego de la prueba. ¿Sabe? El apóstol Pedro es contemporáneo del escritor del libro a los Hebreos. El apóstol Pedro escribe justo en el periodo de Nerón, año 64 después de Cristo. ¿Y sabe cómo le dice a la iglesia que estaba dispersa? Les dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os ha ocurrido. Amado hermano, quiero decirles lo siguiente, que aunque para Chile vengan tiempos difíciles, complicados, para la iglesia vienen tiempos de gloria. Porque Dios nos purificará, Dios nos levantará. Veremos, hermanos, la gloria de Dios, porque donde abunda el pecado, donde abunda la desgracia, donde abunda la inmoralidad, Dios se reservará de rodillas que no se doblarán ante Baal. Dios se reservará de Elías, que tendrán experiencia con fuego de Dios en medio del entorno pagano. Aleluya. Yo no sé si lo crees, pero yo lo creo de corazón. Mira, hermano, este proceso que Dios tiene con nosotros, el escritor lo dice de un modo figurado en el capítulo 6, versículo 7. Dice de esta manera: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales labrada, recibe bendición de Dios. Analicemos. El escritor está hablando de un término figurado, metafórico. Primero, el proceso del cristiano es pasivo y después activo. Le voy a explicar. ¿Por qué es pasivo? La tierra representa obviamente al creyente, al cristiano. Dice que recibe la lluvia. Esa acción
es pasiva porque yo recibo la acción como tierra de la lluvia que Dios envía. Siempre Dios comenzará procesos contigo pasivamente. O sea, Dios comenzará a hacer algo en ti. Dios te va a apretar en alguna área. Dios te va a regar en otra área. Eso es una acción pasiva en el proceso. Pero ¿cuál es la activa? Que la tierra, dice, produce hierba. Antes de dar fruto, tengo que ser un arbolito. Y antes de ser un arbolito y una hierba, tengo que tener una acción de Dios. Entonces, si este año 2022 tú quieres ser una hierba que crece hasta convertirse en un árbol que va a dar fruto, ¿cuál es el proceso? Que Dios trabaje en ti, que Dios te riegue. En este proceso en la tierra existe un labrador. Y el Señor Jesucristo habla que el Padre es el labrador. Y Él trabaja en nosotros, en la tierra, en el corazón. Recibimos esta palabra este día domingo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dios te está regando, Dios te está dando una palabra, pero tú vas a tener que dar fruto este año 2022. Esa es una acción activa. Y cuando comiences este año 2022 a dar el fruto que el Señor tiene, eso será una señal de bendición. Dice el texto aquí claramente, versículo 7. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. ¿Quién está bajo bendición? El que está en un proceso. El que está en Cristo está en un proceso. Dios le da palabra, Dios le da de su espíritu, Dios le da de su consuelo, Dios le da de su fortaleza. Dios te riega tu tierra y espera este año 2022. Si el año pasado estuviste seco, si el año pasado tu árbol era otoñal todos los meses, este año 2022 profetiza en el nombre del Señor. Señor, yo recibí el año 2021 palabra, espíritu, pero este año 2022 yo voy a dar hierba verde, yo voy a dar fruto para la gloria del Señor. Todo es un proceso. ¿Te acuerdas tu periodo de conversión? Todo lo recibíamos hasta que comenzaste a crecer. Ya tú eres el que das. Así es, hermano, la etapa espiritual. El niño recibe, el maduro entrega. A ver si alguien lo toma. El niño recibe, el maduro espiritual entrega. Este año 2022, enfócate. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios que lleva tiempo en el Evangelio, no te enfoques tanto, es que no recibo. Ya tienes del Señor, estás en Cristo. Tú tienes que dar ahora. Tú tienes que producir la hierba verde. Y si usted sabía, hermano, o no lo sabía, esa es la característica del reino de Dios en un cristiano. Vuelvo a decir, esa es la característica del reino de Dios en un cristiano. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno espiritual de Cristo en el creyente y en la iglesia. ¿Cómo comienza? Diga conmigo, ¿cómo comienza? Comienza en un proceso pasivo-activo. ¿Sabe cómo comienza? Quiero leerlo textualmente. Esta parábola, Mateo 13, del 31 al 32. Así comienza tu vida espiritual creciendo. Otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Sabe que el grano de mostaza, a la verdad, el Señor lo dice, es la semilla más pequeña de todas las semillas? ¿Cómo comenzó tu vida espiritual? Invisiblemente, nadie se dio cuenta, tal vez en el segundo. La semilla del Evangelio fue plantada en tu corazón. Y mira lo que hace el Espíritu Santo, riega, y mira lo que se puede convertir un cristiano
que está bajo el gobierno y el reino de Dios. Mira, tú no te lo dimensionas, pero hoy te lo vas a dimensionar. Dice, pero cuando ha crecido, hermano, ¿es normal crecer en Dios? Sí, es normal. Cuando ha crecido, mire, ponga atención, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. ¡Wow! Yo no me imaginaba que iba a ser un predicador, un pastor, un servidor del Señor. De hecho, un día le dije, burlándome de un amigo, una amiga, le dije, ¿te imagináis yo fuera canuto, anduviera con una Biblia en la mano? ¿Te imagináis? ¡Oh! Yo no me imaginaba que, hermano, que el evangelio, la semilla, mis papás me la habían plantado cuando tenía 15 años. Usted, hermano, no se imagina que mucha semilla que tiene su esposa, su esposo, sus hijos, del evangelio que un día lo escucharon, en algún momento esa semilla va a dar fruto, en algún momento vas a ver un poquito de hierba verde. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo de regar en el proceso, pero vendrá el tiempo que vas a ver cómo Dios hará crecer el reino de Dios en tu hijo, en tu hija, en tu esposa, en tu esposo. Yo no sé si alguien lo cree, le da un aplauso al Señor, porque así Dios lo hace. Sí, si tu hijo o tu hija el año 2021 estuvo así, como que este año por la fe vas a ver que va a dar fruto. No en vano has regado en oración. No en vano, como decía nuestra hermana Jacqueline, estuvo clamando 7 años. Yo fui testigo de esos 7 años de mi hermano Luis, mi hermana Jacqueline. 7 años. Pero ellos nunca claudicaron de la fe. Ellos nunca negaron a Cristo. Y Dios les ha bendecido con creces. Porque Dios nunca dejó de regarles a ellos. Y en ustedes y en mí tampoco. Viene a ser un árbol grande y mire lo que pasa. Vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Sabe, hermano? Cuando un cristiano es maduro, ¿cómo lo vas a descubrir? Cuando la gente acude a ti y te pide un consejo, vienen las aves del cielo, viene el hermano, el amigo, el vecino que representa las aves del cielo y se arrima a este buen árbol que se llama José, María, Ruth, no sé, se arrima a ti y te dice, ¿me puede dar un consejo? ¿Usted puede orar por mí? Entonces vas a descubrir que estás creciendo en el Señor, que tienes ramas frondosas que pueden dar sombra a aquel que está en el calor de la prueba, en el calor de la angustia. Pero preocupémonos si llevamos años en el Evangelio, ni un saltamonte se te pega en el tronco, pues, hermano. Preocupémonos. Debiera ser normal que las aves del cielo, que las personas acudan a ti. ¿Cuál era el problema de la iglesia en este periodo? Que ellos decidieron secarse, debiendo ser maestros, debiendo disciplinar a otros, debiendo servir. Ellos se comportaron como bebés. Oh, tengo miedo. Oh, la prueba, sí. No, mejor me dejo de congregar porque, ¿ves que usted ha escuchado esta palabra la dicen los niños? Es que desde que soy evangélico me vienen más problemas. ¿Ha escuchado eso usted? El diablo se me ha metido, desde que voy a la iglesia el diablo se me mete. Es normal que lo diga un niño, pero no es normal que lo diga un hombre y una mujer que lleva años de fe. Y es más, es normal que el diablo se te levante, pero la buena noticia que es normal que Dios te dé la victoria y la autoridad para reprender a toda obra del diablo. Es normal también. Sí, es normal. El niño arranca del cuco, pero el adulto lo enfrenta. El niño patalea, se taime, no, el pastor no voy mal a la iglesia, no me saludan. Es normal, pero el adulto enfrenta momentos difíciles. A veces hay traiciones, a veces te dan vuelta la espalda, te juegan chueco.
Y ahí está ahí, como mono porfiado. Te levantas nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una solidez. Y yo anhelo, hermano, que este año 2022 es lo que se viene. Porque así estoy profetizando tiempos complicados sobre Chile, pero tiempos de gloria sobre la iglesia. Y lamentablemente voy a ver a muchos que van a apostatar de la fe, van a desviarse del camino, como hoy lo he visto, abrazando el comunismo, el marxismo, abrazando ideología humanista. Eso es apostasía. Y otros cristianos también, abrazando tanto el otro partido. Y triste, cabizbajo, porque perdió el otro personaje. Hermano, ¿qué de estar triste porque perdió? Hermano, sí, da tristeza. A mí igual me dio tristeza. Me dio rabia también. Pero no me puedo quedar en ese estado. Tengo que ya levantarme. Porque nuestra confianza viene del Señor. Aunque gobierne el impío, aunque la constitución esté torcida, tengo una constitución poderosa que usted tiene grabada en su alma y en su corazón. Esa nadie te la arrebatará. El cielo y la tierra pasarán, las constituciones pasarán, los presidentes pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Yo les hablo a todos los que me están viendo y escuchando que abrazaron el comunismo y el marxismo. No me tiembla la mano para decirlo, ni la voz. No apostate de la fe. Usted no puede amar más al mundo que a Dios. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo y sus deseos pasan. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todo eso pasa. Todo eso pasa. La única forma que la iglesia pueda vencer en estos tiempos, hermano, y lo voy a decir y de nuevo voy a tener problemas, pero no me importa, es sujetándose a la palabra, es ser lleno del Espíritu Santo. Yo no encuentro otra cosa más importante. Por ella estaba en un grupo pastor y decía, no, ahora lo que tenemos que hacer son actos proféticos para que las tinieblas retrocedan. ¿Qué acto profético y otra cosa? Vaya a profetizar la palabra a los perdidos. Es el mejor símbolo profético que la iglesia debe tener. Predicar la palabra. La gente no se déle un aplauso al Señor. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso no me invitan a ninguna reunión, por hermano. El pastor Sergio. Porque les digo la verdad. Les digo la verdad. Hermano, estoy aburrido de tanta cosa rara que se ha metido en la mente de tantos líderes evangélicos. No, vamos a ungir con aceite el cerro, vamos a hacer un hoyo en el cerro La Ballena, vamos a reprender tanta cosa extraña. Vamos a ponernos a decretar desde la punta del cerro, a decretar la bendición, porque, y hermano, cada vez Chile está peor. Menos metafísica, menos chamullo y más palabra de Dios. Y seamos llenos del Espíritu Santo. Lo demás es pura chaya, como dicen los demás jóvenes. Ay, Dios mío, Señor, el celo de Dios me hace hablar estas cosas. El celo de Dios, hermano. La tercera acción es recordar nuestra pasión que tuviste o que tienes o tendrás por Dios en el servicio hasta el fin. Hasta el fin. Ya basta el discurso. Es que yo antes tocaba el corito y me apasionaba y lloraba tocando la mandolina, y antes yo iba al punto de predicación, y antes yo predicaba, y antes tocaba un instrumento, y antes. No, ahora. Miren lo que dice el escritor y anima a los hermanos. Versículo 10. Qué lindas palabras. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia mi nombre, y habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Hermanos, yo sé que muchos de los que están acá, muchos de ustedes antes sirvieron a Dios con mucha pasión. Antes corrían, antes daban la vida. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Dios nos olvida que antes tuviste esa pasión.
Dios no es injusto. O sea, todo lo que hiciste antes para Dios y lo que has hecho hasta el día de hoy, Dios no es injusto para olvidarse. Yo me olvidaré a lo mejor de lo que hiciste por Dios. Tu pastor anterior a lo mejor se habrá olvidado, pero Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero ¿sabe lo que Él te dice? Pero esas mismas fuerzas téngalas hasta el fin. Hasta el fin, esa pasión, téngala hasta el fin. La versión NTV dice, Dios no es injusto, no olvida con cuánto esfuerzo han trabajado para Él, cómo han demostrado su amor, porque el amor se demuestra. Acá el escritor dice, cómo han demostrado el amor por Él sirviendo a otros creyentes y cómo todavía lo hacen. Amado hermano, nunca su trabajo y su servicio en el Señor ha sido en vano, nunca. Nunca. Yo sé que a algunos ya le han pasado los años. Antes corrían, ahora caminan. Pero hay algo, hermano, que no se detiene. Es una pasión que está por dentro. Es una pasión que te hace servir a Dios, aunque tus fuerzas no son las mismas de ayer. Y a eso quiero apelar a la iglesia. Que en los tiempos que vienen usted siga encendiéndose con el fuego del Espíritu Santo. Aunque en tu casa no te entiendan, te digas que estás loco. Aunque tu familia te diga que tú estás trastornado. No importa. Dios no se olvida de todo lo que has hecho por Él y por los santos. Dios no se olvida. Él no es injusto. La palabra griega para injusto es adikos. Dice que Dios no es malo y no es traicionero. Él no te va a defraudar. Sigue sirviendo a Cristo con fuerzas, con ánimo. Amado hermano, yo no sé si usted sabía que Dios tiene una buena memoria de todo lo que usted ha hecho. Recién lo leímos. Hay un personaje en la Biblia llamado Cornelio. Este hombre no era judío, pero tenía una pasión tan grande por Dios, que dice la Biblia en Hechos capítulo 10, que él hacía limosna a los menesterosos y ofrendaba, y ayunaba y oraba, y era un hombre piadoso. Y sabe que un día se le reveló un ángel a Cornelio. ¿Y sabe lo que le dice el ángel? Lo que Dios te va a decir ahora a través de este mensajero. Hechos 10:4. Mientras Cornelio estaba en un éxtasis, en una visión extraordinaria, un ángel se le presenta y le dice, él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, ponga atención, tus oraciones, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien lo capta. Todo lo que tú haces, lo que ofrendas, lo que diezmas, lo que sirves, limpiando este púlpito, el baño, hablándole a alguien de Cristo, aún este tecito tan rico que siempre me dan, todo dice que Dios tiene memoria de todo lo que has hecho para Él. A Él no se le olvida nada. Gracias a Dios que Él no se olvida de nada. El salmista dijo en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ay, Dios mío. Usted dice, el Señor se olvidó de mí el año 2021. No lo diga. El diablo se lo dice. Porque acá dice, ¿quién es el hombre para que Él tenga memoria de nosotros? Nos hiciste menores que los ángeles, pero aún así Él tiene memoria de ti y de mí. Él sabe lo que estás padeciendo. Él sabe cuáles son tus preocupaciones. A Él no se le ha olvidado nada. Él está interesado en ti. Pero el versículo 11, vuelvo a reiterar. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Cuál? Servir a Dios con pasión. Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Hasta su último suspiro en la tierra. En el Evangelio nadie se jubila.
Nadie puede decir, no, yo ya colgué los guantes. Quiero hablarle a los más abuelitos de nuestra iglesia. Quiero decirles, amadas y amados hermanos, tal vez ustedes no van a correr tan fuertemente pasando la aspiradora acá, pero quiero decirles que Dios le ha dado una tremenda arma, la oración. Y ustedes han sostenido nuestros brazos de sus pastores a través de ese clamor. Nunca menosprecie las pocas fuerzas que tiene. Nunca menosprecie los años que tiene por delante. Usted tiene experiencia, tiene algo que decir. Dios no se ha olvidado, mi querida hermana Aide, de los años que usted ha servido a Dios. Usted es una mujer de 90 años, 91. Y cada vez que converso con mi hermana, de verdad que me ha bendecido tanto, porque ha sido una mujer que nunca ha dejado de servir con pasión al Señor. Gloria a Dios. La palabra cuando dice muestre con solicitud, la palabra griega es espoude, que significa muestre con fervor y rapidez. Seamos diligentes con Dios. Este año 2021, seamos diligentes, pase lo que pase, sigamos adelante, iglesia del Señor. No nos hagamos perezosos, el versículo 12, no se hagan perezosos, sino imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas Dios tiene para usted? Usted la verá cumplida cuando tenga la misma actitud de aquellos que fueron un ejemplo de fe. Aleluya, póngase en pie. Aleluya. Oh Dios. Todo apunta a que vamos a padecer, a pasar momentos hostiles en nuestra nación. Pero tú nos has advertido con esta palabra a que no nos volvamos como niños ya habiendo sido maestros. Que no tengamos la necesidad nuevamente de los rudimentos del Evangelio, debiendo enseñar a otros, debiendo asumir nuestros deberes y responsabilidades. Señor, oramos por nuestras familias, por aquellos que le hemos sembrado el Evangelio del reino de Dios, que este año puedan mostrar hierba verde en su corazón, que este año puedan mostrar frutos, porque dice el Espíritu Santo, no en vano has orado por tus hijos. No en vano mientras oras yo envío la lluvia sobre la tierra. No te canses de orar por tu esposa y por tu esposo. No te canses de orar por tus nietos. No te canses, porque verás que este año 2022 la hierba verde estará. Y tú, hijo, hija de Dios, que llevas tiempo en mi camino, dice el Señor, asume responsabilidades en mi reino. Sirve, dice el Señor. Sirve con los dones, con la gracia y los ministerios que te he dado. Si has crecido en Dios, sirve hasta el fin, hasta el fin. Gracias.